buenas tardes, les acompaña Ana Marta Arce, bienvenidos a este resumen anual 2018. Vamos a hacer un repaso de los acontecimientos más importantes de este año, pero primero vamos a hacer un repaso por nuestros titulares. Este año el país enfrentó la mayor huelga en casi 2 décadas. El movimiento, que tardó más de 80 días, dejó despidos en los funcionarios del MEP. Inestabilidad en el tipo de cambio e incertidumbre fue parte de lo que muchos costarricenses vivieron con una economía en crisis. El Poder Judicial fue uno de los más grandes protagonistas este año, con la renuncia de magistrados cuestionados y decisiones trascendentales, como pensiones de lujo y matrimonio igualitario. En medio de una prolongada huelga y fuertes manifestaciones, el actual Congreso dio luz verde a la reforma fiscal, que finalmente fue avalada por la Sala Constitucional. Con unas elecciones atípicas y 8 meses de gobierno, el presidente de la República hace un recuento de su mandato y los retos para el 2019. Iniciamos con las informaciones. La huelga fue sin duda un tema relevante este 2018. El movimiento tuvo serias repercusiones en el ámbito educativo, según lo afirma el ministro de Educación, Edgar Mora. Veamos el siguiente resumen que analiza todo lo acontecido. El 10 de septiembre del 2018 pasará a la historia del país, pues arrancó una huelga en contra del proyecto de ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, el 20.580, la cual se extendió por 3 meses. Una de las áreas más sensibles, porque está en juego la salud de los costarricenses, fue la huelga en la Caja Costarricense de Seguro Social, quienes permanecieron un mes en paro, por lo que se perdieron 114.000 citas y 3.600 cirugías. Una huelga que tuvo un costo muy significativo, que, como he insistido, la pagamos todos los costarricenses, y eso creo que, aunque logramos con el ejército que tenemos en salud que no se deterioren los indicadores, no podemos negar que fue el hecho más relevante que tuvimos este año. Otro sector afectado de manera más extensa fue el de educación, donde se perdió un trimestre completo debido a la huelga. Según reportes del Ministerio de Educación, en el pico más alto del movimiento, tuvieron hasta un 80% de los educadores sin dar lecciones. Por su parte, los costarricenses también les preocupaba muchísimo el abastecimiento de combustibles durante la huelga. Sin embargo, en todo momento se garantizó el producto a los usuarios. En total, 1.224 empleados de Recope se unieron ese 10 de septiembre. Pero fue perdiendo fuerza con el pasar de los días, pues para octubre ya se había retirado un 17.8% de los empleados de Recope. Con el pasar de los días, distintos tribunales fueron dando veredictos con respecto a la huelga. La primera en ser declarada ilegal fue el CNP, y así muchas otras, como el PANI, el INA, Salud, el Ministerio de Educación Pública y Recope. Un total de 46 instituciones del gobierno se unieron a esta huelga histórica del 10 de septiembre del 2018. Esta huelga ha causado un daño difícil de reparar. Realmente es una circunstancia que todos lamentamos, y que los padres de familia han sabido medir, han sabido manifestar su disconformidad, igual que los estudiantes. Y aquí hay que reconocer el trabajo muy arduo que han desarrollado quienes han estado siempre ahí. El ministro de Trabajo, Steven Núñez, fue quien estuvo con la negociación de los sindicatos y el que llevó el pulso a la huelga por parte del gobierno. Además, él apostó por el diálogo. Nosotros hemos continuado por esta ruta del diálogo, consideramos que ese es el camino costarricense y no vamos a renunciar a ese camino, siempre y cuando tengamos espacios para continuar en conversaciones y acercamientos con la unidad sindical. Lo haremos porque consideramos que es la ruta correcta, así como también hemos señalado que el gobierno tiene una inmensa responsabilidad para todos y todas las personas costarricenses. El 2019 podría estar marcado por nuevos movimientos sociales, al menos así lo han externado los distintos sindicatos del país. Y este año trajo consigo la palabra economía, la cual estuvo en la boca de los costarricenses día a día. Términos como déficit fiscal, inflación, evasión y elusión pasaron de ser desconocidos para los costarricenses, pues nos enfrentamos al debacle económico más grande desde 1980. Veamos la siguiente información. La
La crisis económica de 1980 en Costa Rica figuraba como los momentos más traumáticos en la historia de nuestro país. El déficit fiscal en ese momento alcanzó el 7.2% del PIB y para la población del país las recetas para estabilizar la economía fue el final de una época. Hoy, 38 años después, finalizamos el año con un déficit fiscal de 7.1% del Producto Interno Bruto. Esto según el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales. Una vez más estuvimos frente a una crisis económica, en donde nuestra deuda superaba nuestros ingresos. El índice de confianza del consumidor tuvo un porcentaje más bajo en los últimos años. El precio del dólar llegó a cifras nunca pensadas y los costarricenses empezaron a preocuparse por quienes evadían impuestos y de la forma de hacerlos pagar. Hay también, combinado con eso, un problema de estancamiento de los salarios. Los salarios tienen años que prácticamente no mejoran. En los últimos 10 años prácticamente no ha habido ninguna mejoría del poder adquisitivo de los salarios. Y súmele todavía un tercer factor que es el creciente endeudamiento, precisamente porque hay tantos problemas del empleo, porque los salarios no mejoran su poder adquisitivo, la gente recurre al endeudamiento y ya el endeudamiento ha llegado a niveles que resultan difíciles de soportar. Para el común de la gente no tenía gran trascendencia. De 3 meses para acá, septiembre a este momento, el asunto se puso muy en boga, la discusión, la polémica se encendió muy fuertemente. Con el agravante que introducía, bueno, todo el asunto de la huelga, el tremendo desacuerdo alrededor de la huelga y también los mensajes del gobierno, los mensajes sumamente negativos que las autoridades de gobierno empezaron a dar, aparentemente como una forma de tratar de presionar a favor de la aprobación del 20.580. En los meses de septiembre, octubre y noviembre nos enfrentamos al precio más alto del dólar en la historia, creando incertidumbre en la mayoría de los costarricenses, pues el alto porcentaje de la población mantiene préstamos en esta moneda, aunque no sea en la que reciben sus salarios. Una de las causas, creo yo, y quizá de las más importantes, es precisamente los mensajes negativos que las altas autoridades, inclusive el presidente Alvarado, se dedicaron a dar durante esos meses. Esos mensajes negativos agudizaron muy fuertemente el nerviosismo y eso pudo haber impactado sobre el dólar. La inflación no ha sido afectada, nosotros no tenemos una inflación alta, sigue siendo una inflación muy baja. Y esa inflación tan baja es posiblemente el reflejo de la debilidad de la economía, que la economía no logra arrancar, no agarra dinamismo, más bien cada vez lo pierde más y es reflejo también de los gravísimos problemas del empleo. Esa desconfianza en la capacidad nuestra de resolver el problema hacía que las personas se quisieran cubrir de este riesgo a través de pasar sus ahorros de una moneda débil como es el colón a una moneda fuerte. Eso en una muy buena parte explica la presión al alza que tuvo el tipo de cambio, llegando incluso a niveles donde nunca había estado en la historia de los costarricenses. Esto se debe básicamente a eso, a esa desconfianza. En noviembre del 2018, la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica reveló que durante los últimos meses la caída de la confianza del consumidor podría calificarse como acelerada. En mayo del presente año, este era de un 4.5%. 3 meses después, bajó a un 34.9%, por lo cual hablamos que cayó 10 puntos. Actualmente, este es de un 28.2%, disminuyendo 6.7%. Lo que nos quiere decir que en un lapso de 6 meses la confianza se deterioró casi en 17 puntos. Tenemos que recordar que la economía costarricense puede desempeñarse mucho mejor, tenemos un capital humano suficiente para que eso se presente y una parte importante para empezar a dar esa mejoría en la economía y que ya no sea un tema que acapare titulares por aspectos negativos, sino por positivos, por disminución de la pobreza, por disminución del empleo, por mejores oportunidades para todos, por mejores ingresos. Tenemos que definitivamente ponerle un fin al tema fiscal.
Ante este panorama, la propuesta del gobierno fue el plan fiscal, mientras que los trabajadores públicos se manifestaban en las calles, pues según ellos, dentro de la reforma se atacaba directamente a los funcionarios públicos, sin ser estos los culpables del déficit fiscal que enfrentaba nuestro país. El pasado 3 de noviembre, 34 diputados le dieron el apoyo al plan de fortalecimiento de las finanzas públicas, apostando a este como el salvador de la economía del país. De esta manera vamos a hacer nuestra primera pausa y enseguida regresamos con más noticias. El Poder Judicial fue uno de los más grandes protagonistas este año con la renuncia de magistrados cuestionados y decisiones trascendentales como pensiones de lujo y matrimonio igualitario. Continuamos con más información. El Poder Judicial fue uno de los grandes protagonistas de este 2018. A continuación, algunas de las noticias más importantes en este poder de la República. Corrían los primeros días del 2018 y en el Poder Judicial se empezaban a ver las primeras acciones producto del escándalo del cementazo en los estrados de mayor nivel, la magistratura. El 23 de febrero la Corte pidió a los diputados revocar el nombramiento del entonces magistrado de la Sala Tercera, Celso Gamboa. 20 de los 22 magistrados votaron a favor de la solicitud luego de que el informe lo responsabilizó de una falta gravísima. Uno de los hechos cuestionados fue que Gamboa habría intermediado en los expedientes de casos bajo investigación que tenían relación directa o indirecta con el empresario Juan Carlos Bolaños. En esa resolución también los magistrados enviaron la información a la Fiscalía para que determinaran si Gamboa cometió falso testimonio y perjurio por las declaraciones dadas en la Asamblea Legislativa. Mientras eso se daba, en la Corte cobraba fuerza la urgencia de nombrar en la Fiscalía General de la República a alguien sin vínculos políticos en el pasado. Se designó el 12 de marzo a Emilia Navas en sustitución de Jorge Chavarría, quien se jubiló luego de la suspensión aplicada por cuestionamientos en el caso del cementazo. A Navas, a la que algunos llaman la Dama de Hierro, por haber destapado no solo el escándalo de la importación de cemento chino, sino por el de la participación del expresidente Óscar Arias en la declaratoria de interés público de la minería en Cruzitas, el de Jamber con los dudosos préstamos bancarios o el de la sociedad chino-costarricense Soresco por la fallida refinadora china en Costa Rica. El 11 de abril, 39 diputados destituyen a Celso Gamboa, magistrado de la Sala Tercera, y ojo el huracán en el caso del cemento chino. Un magistrado era despedido de su puesto, cuando otro, de manera sorpresiva, Ernesto Ginesta de la Sala Constitucional, se jubila el 17 de mayo. Ya eran dos las vacantes claves que este año serían ocupadas en momentos de remesón social del país. A finales de mayo se sumaron varias acciones de inconstitucionalidad contra el régimen de pensiones del Poder Judicial, que comenzó a regir con los cambios aprobados por los diputados de la administración anterior. Estas acciones hasta la fecha no han sido resueltas. El escándalo del cementazo tocó más nombres en el Poder Judicial, pues el 10 de julio la Corte suspendió a Berenice Smith, mano derecha de Jorge Chavarría en la Fiscalía General. A ella se le investiga porque supuestamente omitió la prueba de numerosas llamadas telefónicas en investigaciones hechas contra los exdiputados Otto Guevara y Víctor Morales Zapata, al empresario Juan Carlos Bolaños. Smith solicitó la desestimación contra ellos. Berenice Smith generó una polarizada discusión sobre si debía solo ser suspendida de su cargo o despedida por ser una causa grave. Mientras Smith la suspendían, a los magistrados de la Sala Tercera Doris Arias, Jesús Ramírez, María Elena Cortés, el ex magistrado de la Sala Celso Gamboa y el entonces presidente de la Corte Carlos Chinchilla los sancionaban por escrito 2 días después, el 12 de julio. Pero el 16 de ese mismo mes, la Corte revirtió lo resuelto y decidieron suspenderlos por 2 meses. Ese mismo día, el entonces presidente de la Corte, Carlos Chinchilla, decidió jubilarse en medio de cuestionamientos. 14 días después, el 30 de julio, la magistrada recién sancionada Doris Arias se jubila. Ella cerró la puerta de su carrera en el Poder Judicial, mientras se cuestionaba su papel en la desestimación del caso contra los exlegisladores. El 1 de agosto, Fernando Cruz, magistrado de la Sala Constitucional, fue electo como presidente de la Corte Suprema de Justicia. El Poder Judicial nuevamente se remeció cuando el 8 de agosto la Sala Constitucional resolvió que la Asamblea Legislativa debía crear la ley sobre el matrimonio de personas del mismo sexo en un plazo no mayor de 18 meses, pues de lo contrario sería legal de manera automática.
una huelga nacional iniciada el 10 de septiembre y que sumó históricamente más de 80 días, desafiaron la recién estrenada Ley Procesal Laboral, cuando desfilaban las solicitudes de calificación de legalidad o ilegalidad del movimiento huelguístico. Hasta fue investigado el proceder de la magistrada de la Sala Segunda y propulsora de la propia reforma procesal laboral, Julia Varela, por presuntamente asesorar a los jueces laborales que debían resolver las declaratorias en primera instancia. El punto máximo de tensión se vivió cuando el 16 de octubre la Corte Suprema de Justicia, al ser consultadas por la Asamblea Legislativa sobre si la reforma fiscal afectaba o no el funcionamiento y organización, dijo tajantemente que sí lo hacía y que por tanto se requerían 38 votos de los legisladores, que no estaban seguros para su aprobación. Los aplausos de los sectores sociales y las ácidas críticas de los sectores empresariales sobre la reforma sumergieron al Poder Judicial en una ardua discusión sobre los salarios de los funcionarios y su aporte al problema fiscal del país. El 18 de octubre, la Sala Constitucional realizó una audiencia oral y pública con las partes involucradas para definir si había o no violaciones a la Constitución con las normas aplicadas contra las pensiones de lujo, audiencia en la que participó el presidente de la República, Carlos Alvarado. Para esta fecha, la Corte Suprema de Justicia tenía 8 vacantes en propiedad, 2 de la Sala Constitucional, 4 de la Sala Tercera y 2 de la Sala Segunda. El 1 de noviembre, de manera muy cuestionada por los gremios, la Asamblea Legislativa nombró a Jorge Arturo Araya García como magistrado de la Sala Cuarta en medio de la resolución que debía brindar la Sala sobre el plan fiscal. El 7 de noviembre eligieron a Patricia Solano como magistrada de la Sala Tercera. El 14 de noviembre nombraron a Jorge Enrique Olazo como magistrado de la Sala Segunda. Para el 16 de noviembre la Sala Constitucional resolvió que las pensiones a cargo del presupuesto nacional sí podían tener tope, pero no podía ser de manera retroactiva. La norma impugnada podía aplicar a partir de diciembre del 98 y fijar el tope de 2.700.000 colones para 1.068 pensiones de lujo. El 20 de noviembre Roxana Chacón fue electa como magistrada en la Sala Segunda. El 23 de noviembre la Sala Constitucional resolvió las 3 consultas sobre el plan fiscal y determinó que no hay violaciones a la Constitución, pero además se impuso al criterio de la Corte al señalar que el proyecto no incide en la organización y funcionamiento del Poder Judicial. Con esto dieron luz verde para que el plan fiscal fuera votado en segundo debate con mayoría simple. Hacemos una nueva pausa, pero ya regresamos con más noticias. Prolongada huelga y fuertes manifestaciones, el actual Congreso dio luz verde a la reforma fiscal que finalmente fue avalada por la Sala Constitucional. Gracias por continuar con nosotros. Luego de años de varios intentos para lograr la reforma fiscal, la actual Asamblea Legislativa, con el apoyo de varias fracciones, consigue avanzar hasta la aprobación final de esta ley. El actual Congreso finalmente logró ese objetivo. En 2 oportunidades anteriores, en la administración del expresidente Abel Pacheco y posteriormente en el mandato de la expresidenta Laura Chinchilla, la reforma fue impugnada por la Sala Constitucional al resolver consultas de procedimiento interpuestas por diputados opositores a nuevos impuestos. La anterior Asamblea Legislativa cerró con el dictamen afirmativo de mayoría del proyecto, pero además los diputados anteriores lograron conformar los 38 votos necesarios para un trámite mediante vía rápida. El Congreso actual integró de nuevo una comisión especial y habilitó 2 días más para la presentación de nuevas mociones. Mientras a lo interno del Congreso se avanzaba en estos acuerdos, las organizaciones sindicales pasaban de la advertencia a la acción, con numerosas manifestaciones en la capital y otros puntos del territorio nacional, así como fuertes protestas en la Asamblea Legislativa. El 5 de octubre, a las 5:20 de la tarde, se le dio primer debate, con 35 votos a favor. En forma sorpresiva, hubo votos en contra, en 2 fracciones que de antemano respaldaban el plan fiscal: Franji Nicolás y Paola Valladares de Liberación Nacional y Shirley Díaz en la Unidad Social Cristiana. A pesar del respaldo de mayoría, aún faltaba mucho recorrido en medio de una marcada incertidumbre. Las consultas ante la Sala Constitucional hacían pensar que de nuevo la propuesta fiscal fracasaría. Sin embargo, las dudas se despejaron el pasado 23 de noviembre. La Sala resolvió que no se requería una votación calificada y además no se encontraron vicios de procedimiento ni de fondo. Fue así como en la sesión del plenario del 3 de diciembre se logró la aprobación en segundo debate
con 34 votos a favor y 17 en contra. 6 legisladores estuvieron ausentes. Por el momento lo único que supone el proyecto de reforma fiscal es un frenazo antes de caer en un abismo que ya estaba enseñando sus primeros efectos, como el alza tan grande en el tipo de cambio, el alza en las tasas de interés y la inflación. Hemos parado justo a tiempo en la raya. Bueno, el país claramente tuvo o tiene un problema económico financiero, y aunque la medicina sepa un poco amarga, tenemos que pues comernos rápida esta medicina. Y esto no es una varita mágica. Usted con esto no resolvió todos los problemas del país. Con esto da un marco de confianza, genera un espacio para que la sociedad siga avanzando. Con esta ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, el Ministerio de Hacienda pretende recaudar unos 425.000 millones de colones anuales y se reducirá en 1.4% del PIB el déficit fiscal. Tiene entre sus reformas más importantes la transformación del impuesto general sobre las ventas en el impuesto al valor agregado IVA, con lo cual se gravará con una tarifa del 13% una mayor cantidad de servicios y actividades económicas que hasta ahora estaban exentas. En la educación y salud privada, el IVA es un 4% y un 2% en los medicamentos. Diputados que no respaldaron los nuevos impuestos sostienen que no están en contra de buscar una salida al problema fiscal, pero el proyecto aprobado es injusto porque afecta a los que menos tienen y no hace cambios para combatir el fraude fiscal y poner a tributar a los que más tienen. Combatimos los impuestos a los medicamentos, los impuestos al agro, combatimos también los impuestos y los umbrales de agua, de luz, también impuestos a instituciones que están dotando a los costarricenses de vivienda que se van a ver afectados. Estos y otros muchos aspectos más nosotros los combatimos y hemos tenido una posición consecuente. Jonathan, a pesar de que usted advierte que se afecta a lo social, en fin, la Sala Cuarta emite un voto en el que no ve ningún perjuicio. No lo ve desde el punto de vista constitucional. Ellos dieron una sentencia constitucional legal, pero no técnica ni social. Eso no era competencia de ellos, no les tocaba y no lo tenían que hacer. Nosotros sí tenemos claro el impacto, la Universidad de Costa Rica nos ha respaldado y a partir de ahí es que creemos que lo oportuno era hacerle las reformas. Estaba muy cerca de tener muchísimos votos más el plan fiscal, pero ellos quisieron tocarle a la bolsa a los que menos tienen. A los votos del PAC, Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana se agregaron otros de fuerzas políticas pequeñas y unipersonales. Tal es el caso de Otto Roberto Vargas, republicano social cristiano, quien considera que después de 16 años es un logro muy importante para el país, porque se evitará un golpe a la credibilidad en los mercados internacionales y cambiará la perspectiva hacia Costa Rica. Era una necesidad para nuestro país. Teníamos que enfrentar el enorme déficit fiscal que tenemos. Si nosotros no hubiéramos votado el plan fiscal, entonces no tenemos la posibilidad de atraer inversiones a nuestro país. Tenemos que reactivar la economía. Nadie en nuestro país hubiera tenido la confianza de invertir si no hubiéramos tenido este marco fiscal que sin duda alguna da seguridad. Y ahora que la reforma fiscal está ya en vigencia, las fracciones que la aprobaron buscarán avanzar en otras iniciativas para la reactivación económica. Programas de reactivación económica. La Asamblea Legislativa tendrá que hacer su parte aprobando proyectos de ley que tienen que ver con la reactivación económica y el gobierno también. Tenemos un altísimo desempleo. Hoy lo que estamos haciendo apenas es pegar un frenazo al borde del abismo, pero estamos lejos de tener una situación de finanzas públicas sanas. Hay mucho por hacer y este es apenas un primer paso doloroso al que hemos llegado después de tantos años de evitar tomar una decisión como la que se tomó. El tema es qué sigue a partir de aquí y cómo hacemos para que el impacto no sea tan fuerte de los impuestos. Y lo que se está planteando es fortalecer la economía del país, reactivando la economía del país, y también hay una serie de proyectos de ley complementarios al plan de fortalecimiento que tienen que ver con educación dual, que tienen que ver con teletrabajo, que tienen que ver con banca para el desarrollo, que tienen que ver con capital semilla, que son absolutamente indispensables para que también crezca
el empleo y las oportunidades. Nosotros estamos comprometidos con el país de agilizar una agenda de reactivación económica que nos pueda permitir salir adelante. Ahora sigue avanzar en una agenda amplia de carácter económico-social, ¿verdad? Una agenda que permita impulsar desde la Asamblea los esfuerzos que hace el gobierno y los esfuerzos que hacen los sectores productivos. Otra agenda pendiente son los 5 proyectos para subsanar vacíos y omisiones como resultado del trámite de la reforma. Se trata de fijar impuestos a los excedentes de las cooperativas, la eliminación del desenganche en los incrementos salariales de los profesionales en ciencias médicas y además corregir el perjuicio a los productores nacionales por las exenciones del IVA en la compra de bienes y servicios en zonas francas y destinados a la exportación. También el tema relacionado con la remuneración por el recargo a los educadores y los recursos que se destinan a sedes regionales universitarias. Hacemos una nueva pausa, pero ya venimos con más información. Con unas elecciones atípicas y 8 meses de gobierno, el presidente de la República hace un recuento de su mandato y los retos para el 2019. Con más de este resumen anual 2018. Tras una intensa campaña electoral que dividió totalmente al país, Carlos Alvarado se convirtió en el presidente de la República este año. El nuevo gobierno se enfrentó a una inestabilidad en el tipo de cambio del dólar que alcanzó los 700 colones, la huelga más larga de la historia y una postergada aprobación del plan fiscal. Nos toca ahora a nosotros llevar adelante esa democracia hacia el futuro, ser líderes en el siglo XXI, costarricenses. A eso es a lo que los convoco, al gobierno del bicentenario, al gobierno del futuro y presente de Costa Rica, al gobierno de nuestra generación. Vayamos, costarricenses, hagámoslo unidos y unidas, hagámoslo con muchísimo amor, trabajemos por este país. ¡Que viva Costa Rica! ¡Que viva Costa Rica! ¡Que viva 1000 veces Costa Rica! ¡Muchas gracias! La elección de 2018 fue una de las más atípicas de la historia nacional. Por primera vez desde 1953, 2 partidos políticos tradicionales quedaron fuera de la segunda ronda electoral y también por primera vez la elección no se redujo significativamente en la segunda ronda. Pero lo que más llamó la atención es que luego de un siglo, un partido religioso volvió a ser protagonista en la arena política. No estamos tristes porque hicimos historia, porque nuestro mensaje tocó las fibras más profundas de la sociedad de este país. En el último debate dije que no me avergüenzo de creer y de amar a Dios. Y hay algo que no dije en ese debate, pero que sí dijimos en la intimidad de nuestro hogar, mi esposa y yo. Pase lo que pase, para Dios es la gloria. Justamente los temas de la religión, la familia, el matrimonio igualitario, el aborto y las guías de sexualidad dividieron al país e influyeron en los resultados tanto de la primera como de la segunda ronda electoral. Según el informe del Estado de la Nación, eliminar la religión oficial del Estado fue la propuesta con más polarización, pues el 52% dijo estar a favor, mientras que 48% se manifestó en contra. Estamos divididos en la agenda de convivencia social. Es decir, cuando le preguntamos a la gente si estaba a favor del aborto terapéutico, el matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo, las guías de educación sexual y el Estado laico, la gente está tremendamente dividida, ¿verdad? Ahí no tenemos grandes acuerdos. Y esa agenda de convivencia social, sobre la cual el país no tiene acuerdo, marcó la campaña electoral y va a seguir marcando las luchas sociales en los siguientes meses, porque es una agenda que no está resuelta.
Ese giro en la campaña hizo que Carlos Alvarado se convirtiera en el presidente más joven del país. Costarricenses, fieles a nuestra historia, volvamos a ser excepcionales. Prometo lo que he prometido siempre, con inteligencia, con equilibrio y con fuerza, trabajar, trabajar y trabajar. ¡Y que viva Costa Rica! ¡Que viva Costa Rica! ¡Que viva 1000 veces Costa Rica! Con el nombramiento del gabinete inició una difícil labor que se enfocó en lograr convertir en ley un plan fiscal con 23 años de espera. Presidente Alvarado enfocó todo su esfuerzo en la aprobación de nuevos impuestos, que no tuvo un camino fácil en la Asamblea Legislativa ni a nivel social. En agosto, el mandatario cumplió sus primeros 100 días, con fuertes cuestionamientos por postergar temas de derechos humanos como la firma del aborto terapéutico y el plan fiscal, aún pendiente, pese a que el gobierno seguía de lleno en ese tema. Pero sumado a eso, el país enfrentó una incertidumbre económica que preocupó a la población. Esto quedó reflejado en la encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica. Según el CIEP, el 70% de los encuestados vio malo el rumbo del país, 83% calificó de manera negativa la situación actual y 80% dijo que le afecta en alguna medida. Además, estas percepciones golpearon la imagen del gobierno del presidente Carlos Alvarado, que empeoró después de haber comenzado en mayo sin la tradicional luna de miel, como se le llama al favor popular que suelen recibir las administraciones en sus primeros meses de gestión. Una vez que el plan fiscal ingresó al plenario legislativo, empezó una fuerte oposición por parte de muchos sectores, principalmente de los empleados públicos, quienes protagonizaron la huelga más larga de la historia, que se extendió por 90 días. El 10 de septiembre inició esta huelga nacional, que contó con el apoyo del sector salud, instituciones de gobierno como Recope, AIA, el ICE, las municipalidades y los maestros, quienes no dieron el brazo a torcer. El movimiento de huelga no se depone hasta que no lleguemos a un acuerdo de partes. Aún llegando al acuerdo de partes, mi responsabilidad como líder sindical del Magisterio Nacional, específicamente de la ANDE, será la consulta a la base. Será la base que decida si el acuerdo al cual llegamos le satisface o no. Entonces el movimiento de huelga es indefinido y continúa hasta que nosotros no hagamos la consulta a la base, y posiblemente esa consulta se haría en el momento en que ya posiblemente firmemos un acuerdo con el gobierno. Conforme pasaban los días, aumentaron las protestas en las calles, mientras el plan fiscal siguió su curso en la Asamblea Legislativa hasta lograr su aprobación en primer debate el 5 de octubre y el segundo debate el 3 de diciembre, el cual se convirtió en ley el 4 de diciembre. Para el analista político José Carlos Chinchilla, pese a la aprobación del plan fiscal, la figura del presidente quedó debilitada. El presidente ha cumplido con una parte de su meta. El tema es cuál es el costo que tiene para un gobernante el haber aprobado lo que era un paquete de impuestos y ahora una nueva ley de impuestos. Porque el presidente, para poder aprobar esto, se tuvo que distanciar de una base social de apoyo que lo llevó a la presidencia. O sea, la mayor parte de la gente que votó por él no estaba muy anuente a este nuevo paquete de impuestos. Mientras la huelga continuaba su curso, el país seguía al borde de una crisis económica. El dólar se disparó y alcanzó incluso los 700 colones en algunas ventanillas de bancos o casas de cambio. Eso aumentó la morosidad de los créditos en dólares. Por otro lado, el Ministerio de Hacienda continuaba enfrentando problemas por falta de liquidez, y eso obligó al gobierno a utilizar las letras del Tesoro del Banco Central, una emisión monetaria que se utiliza solo en casos de extrema urgencia. Las letras del Tesoro no se utilizaban desde 1994. Un sector importante de los hogares y empresas también que están endeudados en dólares. Más del 40% del crédito total del sector privado en Costa Rica ha sido otorgado en dólares, y estimamos que una parte importante, alrededor de 2/3 de eso, como un 71% de esos créditos en dólares han sido otorgados a no generadores de divisas, que son las personas que están en una situación de mayor exposición a estos movimientos en el tipo cambio, porque sus ingresos están enteramente en colones, pero sus deudas están en dólares, y consecuentemente cuando se mueve al alza el tipo cambio, por supuesto, su capacidad de hacerle frente a sus deudas se ve comprometida. Ya estamos viendo la crisis, por un lado, de los bancos prestando cada vez menos,
de la morosidad en los bancos subiendo de manera importante, de un país con una cantidad de préstamos en dólares a personas que ganamos en colones, ¿verdad? En donde cada movimiento del mercado cambiario pues hace que la gente sienta temor, y como siente temor va y compra más dólares, y como demanda de más dólares, entonces nos metemos en un círculo vicioso. Para el economista Luis Paulino Vargas, durante este 2018, el gobierno únicamente se enfocó en el problema fiscal y dejó de lado la reactivación económica. La reactivación de la economía habría facilitado muchísimo enfrentar el problema fiscal, y una reactivación, eso sí, que generase muchos empleos, que fuera una reactivación que sobre todo reactivara la generación misma de empleos. Y el gobierno no lo hizo así, se enfocó, enfatizó la parte fiscal desde un enfoque estrecho, contable, de gastos e ingresos, y de cómo cerrar el faltante en las cuentas fiscales. Por otro lado, el también economista Federico Rivera aseguró que la aprobación del plan fiscal fue importante, pero de ahora en adelante el gobierno deberá cuidar sus gastos, por lo que es necesario continuar con el proyecto de ley de empleo público. Primero vimos el ingreso y ahora vamos a entrar al gasto, que va a ser, digamos, tal vez lo más complicado, lo más, va a ser más complejo porque hay muchos actores y el tema está en la función pública, ¿verdad? Que donde la cesantía, los pluses, ¿verdad? Hay que reestructurarlos. La oposición va a jugar un papel, me parece importante, tiene la posibilidad de que se manifieste, digamos, el tema de la apertura de las cuentas que tienen algunas empresas. Pese a la aprobación del plan fiscal, horas más tarde, la calificadora de riesgo Moody's dio una baja calificación a Costa Rica, y el Ministerio de Hacienda dio a conocer la lista de 131 grandes contribuyentes que reportaron cero ganancias o pérdidas por los últimos 10 años, lo cual generó molestia entre la población. El Poder Ejecutivo cerró el año con la presentación de su Plan Nacional de Desarrollo, que pretende reducir el índice de pobreza de 3.3 a 3.7%. Y siempre en este tema vamos a ver un extracto de la entrevista que realizó nuestra compañera Melanie Corrales al presidente de la República, y también nos cuenta parte de los retos que habrá para el próximo 2019. Presidente, el pasado mes de julio usted mencionaba, cuando se le hizo una consulta sobre el aborto terapéutico, que usted no quería polarizar al país en este tema y que tenía su gobierno 4 años para decidir cuándo sería ese momento oportuno para firmar el reglamento. Le pregunto, ¿cuáles van a ser las condiciones que usted tomará en cuenta para determinar que este es el momento correcto para firmar la norma del aborto terapéutico? Yo he reflexionado mucho sobre ese tema y he concluido que como sociedad es algo que tenemos que conversar. Es algo que tenemos que dialogar como sociedad abiertamente, casualmente porque es un tema controversial y que es un tema que podría tender a dividirnos. Tenemos que, creo yo, aprender de nuestras experiencias recientes en materia de temas que nos pueden polarizar y dividir. Yo creo que necesito preparar el ámbito, la discusión pública para proceder con esta acción. Eso es lo que vamos a proceder como gobierno de la República, a preparar la condición de una discusión respetuosa, una discusión abierta, con datos, con elementos también técnicos y científicos, para que como sociedad podamos dar esta discusión, porque creo que eso es lo que amerita, Eso, como le he dicho, le ha dado mucha reflexión y creo que la mejor forma es haciéndolo de una forma responsable y abierta, para que como sociedad podamos entender mejor el tema. Hoy, creo yo, después de estos últimos 7 meses, todos los costarricenses tenemos mayor conciencia de la materia fiscal o de la importancia de pagar impuestos que hace un año, porque hemos tenido una discusión muy intensa como sociedad y hemos entendido mejor esto y se han derribado algunos mitos, tal vez algunos nuevos se han creado, pero ha sido saludable para nuestra sociedad porque hemos entendido también que si bien hay decisiones difíciles, hay que adoptarlas. En este caso creo que tenemos que aprender de estas experiencias y yo creo en la necesidad de dialogar ampliamente, hablar del tema ampliamente para abrir paso
a la toma de la decisión. ¿Y ese tema quedará para el 2019? Es muy probable que sí. ¿Inicios del 2019 o...? Bueno, ya hay que ver los tiempos. Parte del arte de gobernar o el oficio de gobernar tiene que ver mucho con los tiempos. Las cosas tienen su tiempo también. Y eso es parte de lo que a mí me corresponde, administrar los tiempos. Yo he hecho ver que por una urgencia nacional la prioridad que pusimos de arranque fue el tema fiscal. Hoy he planteado ahí 5 temas que son muy importantes para el desarrollo de todas y todos. Sé que este elemento está ahí y lo abordaremos con mucha responsabilidad desde esa óptica. Yo también tengo que velar por esa salud del alma nacional en general, que está muy golpeada. El país, creo que por muchas décadas nos ha costado en alguna medida tomar decisiones, y también creo que el mundo hoy, en general Costa Rica y el mundo, pasa por una ola en el cual elementos como las redes sociales, las migraciones, elementos como el cuestionamiento de derechos humanos están generando mucha polarización. También el que las democracias no hayamos logrado con mayor rapidez reducir la pobreza o las desigualdades sociales genera en muchos sectores grandes sentimientos de frustración, de enojo, que se manifiestan muchas veces en estos temas. Y lo que nosotros queremos es construir una sociedad de paz y de respeto a la dignidad de todas las personas. A mí me toca velar por eso. Entonces, muchas de las áreas que llevaremos adelante en el 2019 lo haremos poniendo esos principios por delante. Presidente, este año también ha sido trágico en tema de violencia intrafamiliar. Muchas mujeres perdieron la vida en manos de sus parejas, incluso menores de edad. En la Asamblea Legislativa existe ya una ley contra la violencia doméstica, que por cierto se está evaluando, analizando de parte de algunos diputados en comisión especial para hacer algunas modificaciones. Pero desde el Poder Ejecutivo se va a impulsar alguna modificación específica de esta ley que sea más contundente contra los agresores. Lo primero que tengo que decir es que esto es uno de los temas más dolorosos que vive el país. Tenemos a muchas mujeres asesinadas, femicidios, mayoritariamente por sus compañeros, de formas muy violentas, y que generan zozobra y dolor al país. Y eso nos duele como sociedad. Y como a mí particularmente como gobernante es doloroso ver eso. Ante eso, hemos planteado una agenda de acciones. La ministra Patricia Mora ha liderado un decreto que se declaró como urgente la atención de esta materia, pero no solo lo declaró, sino que venía acompañado de una serie de acciones en diferentes campos que se están implementando. Unas en seguridad pública, otras en proyectos de ley que se están llevando y que el gobierno está impulsando para la mejora de todas esas acciones, otras en materia de prevención. Pero también hay que ser claro en eso, el gobierno está actuando en esa materia. Pero es difícil, por decirlo así, tener un policía en cada esquina escuchando cuando estos hechos lamentables se dan en un hogar, dentro de una casa. Y a veces cuando se llega es muy tarde, desgraciadamente. También porque no hay una cultura de denunciar, también porque muchas de las denuncias no terminan en nada en esta materia. Un elemento central que como sociedad tenemos que trabajar es luchar contra el machismo, es luchar contra la violencia hacia las mujeres, y eso lo tenemos que hacer como sociedad, denunciando esos comportamientos, señalando que está mal, educando bien a nuestros menores para que no reproduzcan ese tipo de comportamientos tan violentos. Hasta acá nuestro resumen anual 2018. Gracias por su compañía y recuerde que los esperamos con nuestros informativos a partir del lunes 7 de enero. Que pase un excelente y próspero 2019.